Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. En el primer boletín oficial de 2026, el presidente de Argentina firmó un decreto de necesidad y urgencia por el cual modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Con 41 artículos, Javier Milei determinó una nueva estructura organizativa del sistema de inteligencia nacional, así como sus funciones y sus deberes. Desde 1983, ningún gobierno ha podido resistir la tentación de usar los servicios de inteligencia como un brazo ejecutor de la política doméstica. Pero lo que estamos viendo hoy parece ir un paso más allá. Con la reciente reforma por decreto, el gobierno le ha devuelto a la CIDE la capacidad de realizar detenciones en auxilio judicial o flagrancia, además de inyectar miles de millones en fondos reservados sin un control parlamentario claro. Se habla de modernización y de nuevas amenazas, pero también se encienden alarmas sobre el control judicial y la privacidad de los ciudadanos. ¿Dónde termina la necesidad de seguridad y dónde empieza el espionaje ilegal? Se lo vamos a preguntar a Roberto Saba, abogado, doctor en Derecho por Yale, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, donde dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho justamente. Doctor Saba, ¿es esta una reforma para proteger al Estado o para proteger al gobierno? Mira, los objetivos que tenga en mente el gobierno por los cuales dicta este decreto, por eso me cuesta un poco llamarlo reforma, porque para que sea una reforma tiene que ser una ley, pero supongamos que fuera un cambio de la ley vigente, los objetivos no los hace explícitos. Aparentemente podría tener que ver con acompañar el Plan de Inteligencia Nacional que emitió también hace unos pocos meses. Pero más allá de los objetivos, lo que es preocupante es la forma en que se toma esta decisión y el contenido de la decisión para la vigencia de los derechos constitucionales de todos nosotros, ¿no? Esas son las preocupaciones, me parecen más importantes, además de los objetivos. La pregunta es si estamos ante la creación de una policía política. Mira, el habilitar a los agentes o al personal, creo que dice el decreto de inteligencia, a hacer aprehensiones, que es básicamente uno de los puntos, porque hay varios, pero este es uno de los puntos más delicados que ha recibido la crítica prácticamente que yo conozca de todos los constitucionalistas más importantes que tiene la Argentina. Digamos, nadie que yo conozca ha respaldado esto. La capacidad, digamos, de agentes de inteligencia, que por definición del mismo decreto son agentes encubiertos, por lo tanto no tenemos información sobre sus nombres, sus identidades, tampoco sobre sus actividades, porque dice el decreto que por definición todo lo que hace el servicio de inteligencia es secreto. Estas personas no identificables para objetivos no identificables ahora tienen la facultad de apreender personas. Esto viola derechos constitucionales básicos. Esto no es solo un tema de conquistas que hemos claramente logrado en los últimos 40 años de democracia, pero esto, digamos, viola derechos constitucionales de cualquier constitución liberal del mundo, ¿no es cierto? La posibilidad de que agentes encubiertos puedan detener personas, privar de libertad. O sea, vos y yo salimos a la calle y no estamos seguros de no ser detenidos por personas que no podemos identificar, por razones que no podemos identificar. Incluso el decreto dice que cuando se realiza una aprehensión de este tipo, se notificará a las fuerzas de seguridad, ni siquiera dice que se notificará al Poder Judicial. O sea, es muy preocupante. La verdad que entiendo que ha habido muchas señales de alarma, pero no sé por qué no ha habido más, ¿no? Estamos hablando justamente de agentes cuya identidad es secreta y que no tienen formación policial para detener a ciudadanos. La pregunta es, entonces, ¿estamos volviendo a aquello que llamábamos espías con placa, que creíamos haber Mm. dejado atrás? Mira, claramente estamos ante personas que no sabemos quiénes son, por definición, el mismo decreto lo dice, que pueden detener personas sin causa evidente. La Corte Suprema de la Argentina tiene una larga jurisprudencia y consistente jurisprudencia
respecto de cuándo un agente del Estado puede realizar una detención. Tiene que haber una causa probable, tiene que haber causas identificadas por leyes anteriores a la detención, salvo la excepción de la flagrancia, que lo dice el mismo decreto, o sea, que una persona se encuentre cometiendo un delito. Esto no es una novedad, digamos, vos o yo, particulares, también podríamos detener a una persona que está cometiendo un delito, estamos autorizados por la ley. Pero sí, efectivamente estamos ante una posibilidad, porque todavía no tuvimos casos, afortunadamente, pero mira, la posibilidad de que personas sin placa, sin identificación, por causas que no sean conocidas, nos detengan, nos arresten y den comunicación a fuerzas de seguridad y no al Poder Judicial. ¿Cuál es el estándar constitucional que debería cumplir cualquier reforma o modificación de inteligencia en una democracia moderna? Mira, hay varios puntos importantes. Uno es que la inteligencia se refiere a la recolección de información relevante para temas de seguridad nacional. Nunca la inteligencia opera sobre los ciudadanos del propio país que no se encuentren involucrados en esa actividad. Justamente este decreto y el Plan de Inteligencia Nacional expande, digamos, el terreno de inteligencia que incluso digamos, afecta a quienes ejercen tu profesión, ¿no es cierto? Porque los periodistas, dice el decreto, que el plan, que desinformen también podrían encontrarse en una situación que ameritaría la contrainteligencia. O sea, estamos ante una norma que, digamos, en ese sentido va contra el estándar, digamos, que en la Argentina hayamos tenido un consenso, me parece extensísimo, desde el 83 a esta parte, de separar, digamos, la inteligencia y la defensa nacional de lo que es la actividad de la policía, que investiga delitos y crímenes de los ciudadanos. Esto sería un estándar básico. Segundo, cualquier tipo de acción estatal, cualquier agente del Estado que realice aprehensiones, por ejemplo, según dice el decreto en este caso, tiene que realizarla en base a una ley que establezca las causas. O sea, yo ya sé de antemano que si realizo tal acción, puedo ser detenido por la policía. En este caso no sabemos, porque no sabemos cuáles son las causas que la inteligencia tenga en mente para realizar estas aprehensiones. Claro. Entonces ahí también tenemos un estándar afectado. Y finalmente que cualquier tipo de intervención que nos prive de libertad, por ejemplo una detención por parte de la policía, tiene que habilitar inmediatamente la intervención de un juez, que es el que, digamos, está encargado de proteger nuestras garantías. Si la detención fue arbitraria, si no hubo razones, si no hubo causas, por qué, si amerita seguir detenido, privado de libertad o no, etcétera. Todo esto hace a los estándares básicos no ya de una ley de inteligencia, de cualquier ejercicio de poder estatal de fuerza, ¿no? Se suele argumentar que el Estado necesita secretismo para ser eficiente. ¿Cómo se compatibiliza el secreto de inteligencia con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno? Es una excelente pregunta porque otro de los derechos afectados seriamente por esta ley no es digamos, del impacto que tiene el de las aprehensiones sin causa, pero también es el derecho a la información pública, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, como te dije antes. Aquí, digamos, el derecho a la información pública, que es un derecho reconocido no solo en nuestra Constitución, sino en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Corte Suprema Argentina, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho que tiene que ver con que nosotros podamos acceder a toda la información que se encuentra en poder del Estado, excepto, y la ley establece unas excepciones específicas, vale la pena decir que Argentina fue de los últimos países después de 20 años de pelea de la sociedad civil en lograr la sanción de una ley de acceso a la información en el año 2016, y que establece como una de las excepciones, por supuesto, la protección de aquella información que tiene que ver con la inteligencia y los secretos de Estado. Pero el tema es cómo se define ese secreto. Para definir ese secreto necesitamos que intervenga el Congreso de la Nación, necesitamos discusión pública para determinar cuáles son los temas o los aspectos de la información que maneja el Estado que nos están vedados a los ciudadanos. Por supuesto, yo le pido al Estado, quiero la lista de espías argentinos en Chile, seguramente me va a decir que no y tiene razones para decírmelo, pero
no puede el Estado reunir información y conservarla si no responde a una política de inteligencia. Dicho sea de paso, el decreto también se refiere a un sistema de información que se genera a partir del decreto, que reúne información de más de 15 agencias del Estado, que tienen información sobre vos o sobre yo, digamos, sobre, no sé, impuestos, por ejemplo, el ARCA, y que la CIDE va a administrar en forma conjunta, va a poder solicitar esta información y concentrarla para poder hacer las tareas de inteligencia. Entonces, aquí estamos ante digamos, es una especie de caja de Pandora que no sabemos muy bien dónde va a terminar. No parece que va a terminar bien. Como te decía, hay una facultad del Estado de preservar secretos totalmente. La Ley de Acceso a la Información Pública lo establece entre sus excepciones específicas, pero esto va mucho más allá de esa excepción. Uno de los puntos críticos es quién controla a los espías, y la pregunta es si es suficiente el control de la Comisión Bicameral del Congreso o si se necesita una auditoría externa independiente. Hay que recordar que en Argentina históricamente la inteligencia ha estado ligada a causas judiciales armadas. Digamos, en nuestra Constitución está previsto el control de la actividad de inteligencia por parte del Poder Ejecutivo a través del Congreso de la Nación. Yo te diría que con eso debería ser suficiente, pero esto requiere que aquellos representantes del pueblo en el Congreso de la Nación asuman esa responsabilidad. Claro. Desgraciadamente no tenemos muchos antecedentes de que esa comisión bicameral haya ejercido ese rol. Y no quiero que se nos acabe el tiempo sin resaltar que el hecho de tomar esta decisión que modifica la ley de inteligencia a través de un decreto de necesidad de urgencia es absolutamente inconstitucional. No se dan ninguna de las causales para que el Poder Ejecutivo pueda modificar esa ley a través de un decreto de necesidad de urgencia. La Constitución dice, puede digamos, dictarse un decreto de este tipo si es imposible que el Congreso discuta una materia legislativa. La única razón que el Poder Ejecutivo da para sancionar este decreto es que si se discutiera en el Congreso, la cadencia de la actividad legislativa haría imposible hacer este trabajo, lo cual quiere decir que el Poder Ejecutivo no quiere pasar por el proceso de sanción de leyes, ¿no es cierto? Y que le parece que eso es demasiado lento. Eso no alcanza como justificación para dictar este Mm. decreto, por lo tanto yo creo que un problema grave está en el tipo de sanción. Con la tecnología actual, la capacidad de intrusión es casi absoluta. Y me pregunto si en Argentina existe hoy algún mecanismo legal que proteja al ciudadano común de un abuso de este tipo de herramientas. Mirá, como decís, tenés razón, hoy el nivel de intrusión posible a través de las tecnologías es enorme, enorme. Desgraciadamente, tanto los tribunales como los poderes, las administraciones del Poder Ejecutivo siempre corren un poco detrás de esas Mm. tecnologías. Pero bueno, lo único que nos queda es, por lo menos, respetar la Constitución a través de las leyes que sancionamos y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo asuman sus responsabilidades. Dicho sea de paso, hay ya un amparo colectivo interpuesto por una ONG, el CELS, durante el mes de enero, para que se declare inconstitucional este decreto y tengo entendido que en el fuero contencioso administrativo, tengo entendido que la justicia no habilitó la feria, o sea, están en este momento en el receso de verano y no habilitó la decisión en este receso. Así que esperaremos a ver qué dice la justicia en los primeros días de febrero. De aplicarse finalmente este decreto, ¿esto aleja definitivamente a los agentes de inteligencia de la investigación judicial o les deja las puertas abiertas? Yo creo que no hay forma, digamos, como diría el juez Petracchi en algún fallo de la Corte Suprema, nadie está por encima de la Constitución. No hay Mm. agente de seguridad, agente de inteligencia, presidente de la nación, legislador, nadie está por encima de la Constitución. Por lo tanto, cualquier acto que realice un agente, incluso sintiéndose respaldado por este decreto, podrá ser revisado por el Poder Judicial. ¿Y qué me dice de la ampliación de los fondos reservados que suele acompañar ese tipo de reformas? De vuelta, el hecho de que haya fondos reservados para que sean utilizados para políticas de inteligencia
no es en principio un problema. El problema es la rendición de cuentas de esos fondos reservados. Claro. Y la rendición de cuentas no tiene por qué poner en riesgo las tareas de inteligencia. O sea, yo puedo decirte en qué estoy gastando el dinero sin exponer mi política de inteligencia. De vuelta, eso es lo que debería controlar la Comisión Bicameral del Congreso, que no siempre lo hace. Así que, pero el hecho de que tenga fondos reservados, esto no es básicamente el problema es la rendición de cuentas de esos fondos, ¿no? Una última pregunta, Roberto. ¿Está hoy la democracia argentina más cerca de ser una democracia constitucional o de convertirse en un régimen de vigilancia bajo mando presidencial? Mira, desgraciadamente son muchas las decisiones que van camino en el segundo sentido, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, digamos que la enorme cantidad de decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo a través de decretos de necesidad de urgencia, cuando no existe ni necesidad ni urgencia, incluso en materias prohibidas por la Constitución. No te olvides que hay quienes sostienen que este decreto, al tener que ver con aprehensiones y al tener que ver con delitos, se está metiendo en el campo del derecho penal, tema que está expresamente excluido por la Constitución de los decretos de necesidad de urgencia. O sea, no puede sancionarse un decreto de necesidad de urgencia sobre un tema de materia penal. O sea, bueno, entonces, si consideramos la cantidad de decisiones que se están tomando por esta vía, si tomamos en cuenta el contenido de algunas decisiones como esta, yo creo que estamos encaminados, digamos, hacia una democracia con serios problemas y déficits constitucionales. Roberto Saba, muchísimas gracias, un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.